El error que la Iglesia comete sobre la generosidad te está costando tu verdadera libertad financiera. Te mintieron sobre el diezmo. No me refiero a la intención, me refiero al modelo. Piensa en esto, ¿has sentido esa presión? Mes a mes, llega el salario y una parte, el 10%, ya no te pertenece. Para una familia que vive al día en una ciudad de Latinoamérica, ese 10% puede ser la diferencia entre pagar una cuenta médica o poner comida en la mesa. Es un peso, una soga invisible de culpa. Pero mira la escena en el otro extremo, un millonario, con ingresos que superan lo que puede gastar, da el mismo 10%. Lo hace sin esfuerzo, sin que afecte su estilo de vida ni un ápice. Su conciencia queda aliviada, mientras que el pobre queda oprimido. ¿Qué clase de principio divino, supuestamente diseñado para la equidad, produce un resultado tan injusto y desproporcionado? Si la regla del diezmo, el 10% fijo, fuera realmente una ley universal de Dios, ¿por qué causa tanta opresión entre quienes menos tienen y actúa como una simple propina para quienes lo tienen todo? Esta es la tensión intelectual que vamos a explotar. No estás solo sintiendo esto, tu sentido de la justicia es correcto. Hay un sistema en el mundo cristiano de hoy que está completamente invertido, un modelo que ignora la capacidad y privilegia el porcentaje. Vamos a desmantelar esa creencia, pieza por pieza. No estás solo sintiendo esta tensión, es una realidad que toca el bolsillo y la moralidad de millones. Este conflicto existe porque la enseñanza que recibiste fue incompleta, incluso distorsionada. La promesa es específica, al final de este video, entenderás que el diezmo como porcentaje fijo no solo no es bíblico en la era moderna, sino que existe un principio de generosidad infinitamente más noble y liberador. Descubrirás el concepto de dar por capacidad y con alegría, que transforma tu acto financiero en un acto de verdadera adoración y justicia. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El error más fatal que la cristiandad moderna ha cometido es reducir la generosidad a un simple cálculo matemático, el 10%. Y lo que es peor, nos han enseñado que no darlo es un robo a Dios, una violación punible bajo una supuesta maldición. Este es el mito que opera como una máquina de opresión financiera sobre las clases menos favorecidas. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Imagina a María, una madre soltera en Santiago, Chile, que gana el salario mínimo. Ella siente que debe dar 10%, pero ese dinero es el que necesita para el uniforme de sus hijos. Cuando lo da, siente que ha cumplido un deber, pero en su corazón y en su despensa hay una herida. El sistema le dice, debes dar lo que no te sobra. Este es el resultado directo de aplicar un modelo de la antigua ley, el diezmo, a una economía de gracia y capacidad. Aquí viene lo realmente interesante. El concepto bíblico de diezmo en la ley mosaica era, de hecho, un sistema complejo de impuestos, mucho más allá del 10%. El reporte de análisis proporcionado menciona el dato del 23,3%. La ley exigía 3 diezmos diferentes, un diezmo para el sustento de los levitas, 10%, un diezmo para las fiestas y banquetes, aproximadamente otro 10%, y un diezmo de caridad para los pobres cada 3 años. Cuando sumas estos diezmos obligatorios y le añades las ofrendas y primicias, el verdadero compromiso financiero de un israelita piadoso superaba el 20%. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? El sistema de la ley mosaica, aunque era un impuesto agrario, estaba diseñado con un sistema de seguridad social. Se entregaba en productos agrícolas, no en dinero, y garantizaba que, cada cierto tiempo, los pobres, los huérfanos y las viudas fueran alimentados y asistidos directamente. La ley de Moisés, con toda su rigidez, era más justa socialmente que la simple regla del 10% que se aplica hoy. Ahora, piensa en la analogía de un contrato de celular. Te han vendido un plan caro, el 10%, basado en un contrato de la antigüedad, la ley mosaica, pero tú ya tienes un nuevo contrato, mucho mejor y más liberador. El problema es que sigues pagando el plan viejo por miedo a la penalización. El miedo y la culpa son los motores de este modelo de opresión. Si lo miras bien, el diezmo moderno es una práctica que se sienta en la intersección de una tradición pagana,
el diezmo existía en varias culturas antiguas como tributo a los dioses y una mala interpretación bíblica. El objetivo de este modelo no es la justicia social, sino la sustentación de la infraestructura eclesiástica. La pregunta clave es, ¿estás dispuesto a seguir operando bajo un contrato de miedo o quieres vivir bajo el principio de la gracia y la capacidad? El antiguo pacto tenía requisitos, el nuevo pacto tiene principios de amor y capacidad. El error es tomar el porcentaje sin tomar el principio que lo hacía justo. En la próxima sección, vamos a ver la evidencia que lo cambia todo, la perspectiva de Jesús sobre la viuda pobre. El punto de inflexión conceptual está en la escena de la viuda pobre, un caso práctico que el reporte de análisis menciona como crucial. En ese momento, Jesús no estaba dando una clase de contabilidad, estaba emitiendo un juicio moral y conceptual sobre la generosidad, que destruye el mito del 10% fijo. Imagina esta escena por un momento, el templo, lleno de ruido de monedas cayendo. Varios hombres ricos depositan grandes sumas de dinero, sus ofrendas son cuantiosas, son más del 10% quizás, y lo hacen con pompa, con la tranquilidad de quien cumple un deber. Sus conciencias están aliviadas porque su 10% no afecta su vida. Para ellos, es una simple transacción. Entonces, aparece una viuda. La persona más vulnerable de la sociedad, la que no tiene red de seguridad. Ella echa 2 pequeñas monedas de cobre, el valor más ínfimo. Lo que ocurre después es la revelación asombrosa. Jesús no elogia al rico por la cantidad. Elogia a la viuda por el sacrificio. Fíjate en la frase de Jesús, porque todos aquellos han echado de lo que les sobra, mas ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La tensión intelectual existe aquí. Si el valor real de la ofrenda fuera el porcentaje, el 10%, el rico sería elogiado por la suma. Pero si el valor fuera el sacrificio y la capacidad, el concepto clave, la viuda es la heroína. El rico dio el 10% con una conciencia limpia, pero sin sacrificio. La viuda dio el 100% con un corazón roto y con fe. La pregunta que desafía el sentido común es, ¿qué fue más valioso a los ojos de Dios? Claramente, la capacidad y el sacrificio. Para el rico, el 10% era el alivio de su conciencia, una póliza de seguro. Para la viuda, era el juicio moral que exponía el modelo centrado en la cantidad. Déjame mostrarte algo asombroso, si aplicamos el 10% fijo a ambos, el sistema es fallido. Si un millonario gana 10 millones de pesos, el 10% son 1 millón de pesos. Él sigue siendo millonario. Si María, la madre soltera de la sección anterior, gana 1,000 pesos, el 10% son 100 pesos. Ella no puede pagar el alquiler. El principio de Jesús en esta historia es que la generosidad se mide por el impacto en el dador, no por el total absoluto de la ofrenda. La capacidad es el nuevo estándar. Un pobre dando el 2% con sacrificio y alegría puede estar dando mucho más que un rico dando el 10% sin que le afecte. El diezmo moderno, al presionar por el porcentaje fijo, se olvida de la viuda y se enfoca solo en la cuenta bancaria de la organización. El resultado es que el pobre se siente culpable si no puede cumplir con el estándar que al rico le resulta cómodo. Es la prueba definitiva de que el modelo actual es una aplicación de la ley sin la gracia y sin el corazón de Cristo. El antiguo pacto solo podía pedir el 10%. El nuevo pacto, liberado por Cristo, exige un estándar mucho más alto y mucho más libre. Si la ley del 10% es opresiva y Jesús usó el ejemplo de la viuda para mostrar un nuevo estándar, ¿cuál es entonces el concepto de generosidad para el cristiano en el nuevo pacto? La respuesta es la generosidad por principio y capacidad, y se encuentra en el libro de 2 Corintios. Mira esta verdad, que es el clímax intelectual de nuestro análisis. Pablo, el gran apóstol que construyó las comunidades cristianas, nunca mencionó un porcentaje fijo. En el capítulo 9 de su segunda carta a los Corintios, él establece los principios fundamentales que reemplazan la rigidez de la ley. Dar conforme a tu propósito, no por mandato cada uno de como propuso en su corazón. La decisión de cuánto, cuándo y cómo dar es un acto deliberado, personal, basado en la oración y el corazón. No es una orden externa, sino una convicción interna.
Dar con alegría, no por obligación, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El sacrificio sin alegría no es la meta. Si dar el 10% te causa tristeza, resentimiento o te oprime, no estás cumpliendo el principio del nuevo pacto. Estás operando bajo la ley. Dar conforme a tu capacidad, no por regla fija. Pablo también escribe en 1 Corintios 16:2, según haya prosperado. El acto de dar está intrínsecamente ligado a la capacidad financiera del individuo. Imagina la analogía de la comida en familia. Si tienes 3 hijos, no les sirves a los 3 la misma porción si uno tiene 3 años y el otro 18. Sirve según su capacidad y necesidad. El 10% fijo trata a todos como si tuvieran la misma capacidad financiera para sacrificar, lo cual es una absoluta falsedad económica. La regla del 10% es una mala enseñanza porque roba al rico la oportunidad de la verdadera generosidad, dar el 50% si le sobra, y oprime al pobre al exigirle un sacrificio insostenible. Yo también pensé al principio que esto era peligroso, que abriría la puerta a que nadie diera nada. Pero la verdad es que el dador alegre, liberado de la culpa, es mucho más generoso que el dador legalista. La Biblia nos enseña que el nuevo pacto no pide el 10%, sino el 100% de nuestras vidas y posesiones, lo que resulta en una generosidad mayor a cualquier porcentaje. Fíjate en la iglesia primitiva, no diezmaban, vendían sus propiedades y las ponían a disposición de los necesitados. Su generosidad era total, no decimal. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El concepto es que el diezmo como porcentaje fijo es un error fatal que anula la capacidad y la alegría, y un dador que opera bajo culpa nunca podrá ser un dador alegre. La libertad de la gracia es una libertad para ser más generoso de lo que la ley jamás pudo exigir. Ahora que entendemos el principio, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Veremos la verdadera ley mosaica para el uso de los fondos y por qué es importante para la transparencia hoy. La crítica al diezmo no termina en cuanto damos, sino en para qué se usa ese dinero. El sistema moderno del 10% fijo ha permitido la creación de megainstituciones con enormes presupuestos que, irónicamente, se gastan más en la infraestructura, edificios, salarios o overhead, que en el propósito original de la ley, la asistencia a los pobres y la misión. El reporte de análisis menciona la necesidad de usar el dato del 23,3% de la ley mosaica. Ese porcentaje tan alto era en realidad un sistema de bienestar social bien definido. El dinero no iba a construir templos lujosos, iba a sustentar a los levitas, que no tenían herencia de tierra, a la celebración de fiestas, comunidad y gozo, y, críticamente, a los necesitados. La ley mosaica era transparente en su propósito. Aquí viene lo realmente interesante: el Nuevo Testamento, cuando habla de recolectar dinero, la colecta para los santos, lo hace con un propósito específico: aliviar la pobreza de los creyentes en Jerusalén. Nunca para pagar un edificio o un clero. Los fondos siempre tenían un propósito misional y de asistencia social. Imagina un caso histórico específico con detalles. Piensa en la construcción de las grandes catedrales o, en la era moderna, en las grandes infraestructuras eclesiásticas. Estos proyectos son inmensos drenajes de recursos, a menudo financiados por la presión del 10% fijo. El problema no es el dinero en sí, sino el propósito. Un estudio global sobre la caridad religiosa revelaría un patrón: una parte significativa de las donaciones se queda en la máquina, en el gasto de funcionamiento o overhead, en lugar de llegar a la calle. Para el rico que da el 10%, esto no importa; para el pobre que sacrifica, este desvío de propósito es una traición moral. Déjame mostrarte cómo esto se conecta con tu experiencia cotidiana. Piensa en el presupuesto de tu propia casa. Tú no destinas el 10% de tu salario a un fondo general sin saber para qué se usará. Destinas el dinero a categorías específicas: 30% a arriendo, 20% a comida, 10% a educación. La asignación es intencional. La generosidad del nuevo pacto es igualmente intencional: sabes a dónde va tu dinero y por qué. El concepto que emerge es la responsabilidad fiduciaria. La generosidad debe ir acompañada de transparencia en la administración.
Cuando el sistema exige un porcentaje fijo sin justificar su uso prioritario en la misión y la ayuda social, se convierte en un sistema que alimenta la estructura en lugar de alimentar al prójimo. El dador alegre no solo da por convicción, sino que quiere que su generosidad tenga el mayor impacto posible, especialmente en la vida de los oprimidos que la viuda pobre representa. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle, analizando los versículos clave de 2 Corintios 9. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. La liberación de la culpa no significa dejar de ser generoso, significa ser liberado para ser verdaderamente generoso, aplicando un principio que nos transforma por completo. Llegamos a la última revelación, la verdad liberadora que reemplaza la rigidez del diezmo opresivo. El concepto es la generosidad radicalmente alegre. El problema nunca fue la generosidad, sino la ley. La ley siempre lleva a la medición, al cálculo y, para el pobre, a la opresión y la culpa. La gracia, el nuevo pacto, nos libera de la regla para darnos un principio. Y este principio es un estándar mucho más alto. Imagina que estás en un gimnasio. La ley te pide levantar 10 kilos, ni uno más ni uno menos. Es rígido. La gracia te dice, levanta con toda tu capacidad, por amor al ejercicio y a tu salud. Algunos días levantarás 50 kilos, otros días, si estás enfermo, levantarás solo 5. El estándar es el propósito de tu corazón y tu capacidad actual. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? El rico que se siente aliviado al dar el 10% debería sentir una profunda incomodidad. Si te sobra el 90% y tu 10% no representa ningún sacrificio, la enseñanza de Jesús te exige más. La viuda nos enseña que el sacrificio es el medidor. Para el rico, la generosidad verdadera puede ser el 50% o más, si eso representa un verdadero cambio en su estilo de vida o una renuncia a lujos innecesarios. Para el pobre, la generosidad verdadera puede ser el 1%, dado con alegría y convicción, sin que eso comprometa el sustento de su familia. La generosidad pasa de ser un pago a ser una expresión de fe. Aquí viene lo realmente interesante, el dador alegre ya no necesita un auditor o un pastor para decirle cuánto dar. Su conciencia, guiada por el Espíritu, es su propio contable. Esto no es una excusa para la tacañería, sino una invitación a la mayor generosidad. Cuando un acto está motivado por el amor y la alegría, la cantidad inevitablemente aumenta con la capacidad. La conclusión del concepto es esta: el modelo del diezmo fijo es un vestigio de tradiciones humanas y una mala lectura de las Escrituras que ha sobrevivido porque es un mecanismo de financiación eficiente. Pero su eficiencia tiene un costo moral altísimo, la opresión del pobre y el alivio superficial de la conciencia del rico. Para ser verdaderamente libres y justos en nuestra generosidad, debemos abrazar el principio, dar como propones en tu corazón, con alegría y conforme a tu capacidad. La verdadera adoración no es el 10%, sino la entrega total. Y la entrega total te libera, mientras que la ley te encarcela. Esta es la verdad que transforma tu perspectiva financiera y moral para siempre. Hemos completado el viaje, desmantelando la ley para abrazar el principio. Es hora de sintetizar lo aprendido y pasar a la acción. Ahora ves el diezmo de manera completamente diferente. El error fatal es haber reducido la generosidad a un porcentaje fijo y obligatorio. La verdad es que el 10% oprime al pobre y alivia falsamente al rico. El principio del nuevo pacto es la generosidad por capacidad y alegría, donde el valor se mide por el sacrificio y el corazón, no por el número en la cuenta. Este descubrimiento te libera de la culpa. A partir de hoy, cuando pienses en dar, hazte esta pregunta: ¿cuánto puedo dar con alegría y sin que me cause opresión? Elige una cantidad, ya sea el 1% o el 50%, y dalo por convicción. Verás cómo tu acto financiero se transforma en una expresión de verdadera fe y libertad. Como observó un sabio, el corazón de un dador alegre vale más que la riqueza de un dador triste. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas y devuelven el sentido original a las prácticas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la gran mentira, cómo el sermón te ha convertido en un espectador pasivo en tu propia fe. Nos vemos allí.